Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema El de motor hoy. de un coche es una compleja maquinaria en la que cada componente desempeña un papel esencial para el óptimo rendimiento del vehículo. Entre estos componentes, el colector de admisión ocupa una posición central, actuando como un eslabón crucial en el proceso de combustión interna. Comprender su función y su ubicación es fundamental para todos los aficionados al motor y para los conductores preocupados por él. Mantenimiento de su vehículo. En este artículo, exploramos en detalle el mundo del colector de admisión. Veremos su función fundamental en el proceso de combustión, examinaremos cómo varía entre los distintos tipos de motor y proporcionaremos consejos prácticos sobre cómo localizar y mantener este componente vital. Tanto si eres un entusiasta de la mecánica como si simplemente te preocupa la salud de tu vehículo, síguenos a través de esta completa guía para descubrir dónde se encuentra el colector de admisión y por qué es tan crucial para el buen funcionamiento de tu motor. ¿Qué es un colector de admisión? El colector de admisión es mucho más que un simple componente mecánico, desempeña un papel fundamental en el buen funcionamiento del motor de combustión interna. En esta sección, profundizamos en el conocimiento de este componente esencial. Composición y materiales. El colector de admisión suele estar fabricado con materiales robustos capaces de soportar las altas temperaturas generadas por el proceso de combustión. Se suelen utilizar aleaciones de aluminio y acero inoxidable para garantizar la durabilidad y la resistencia a la corrosión. Este componente también está diseñado para optimizar el flujo de aire y combustible. 2. Materiales más utilizados. Los distintos tipos de motor pueden requerir materiales específicos. En los motores de gasolina suele preferirse el aluminio, ligero y resistente, mientras que los motores diésel pueden optar por aleaciones más fuertes debido a las mayores exigencias de presión y temperatura. 3. Impacto del diseño en el rendimiento. La forma del colector influye directamente en el modo en que el aire y el combustible entran en las cámaras de combustión. Los colectores bien diseñados optimizan la mezcla de aire y combustible, mejorando la eficiencia general del motor. Ubicación física del colector de admisión. El colector de admisión no es simplemente un componente aislado, sino que está estratégicamente integrado en la estructura del motor. 1. Posición general en el motor. El colector de admisión suele estar situado en la parte superior del motor, conectado directamente a los conductos de admisión de los cilindros. Su posición permite un acceso óptimo al aire exterior, la primera etapa crucial en el proceso de combustión. 2. Diferencias entre los motores de gasolina y diésel. Los motores de gasolina y diésel pueden tener configuraciones diferentes debido a las características específicas de cada tipo de combustible. Comprender estas variaciones es la clave para entender las características específicas de cada motor. Comprender la composición y la posición del colector de admisión sienta las bases para explorar en profundidad su función en el motor de combustión interna. En la siguiente sección, examinaremos más detenidamente cómo interactúa este componente en un motor de gasolina y diésel. Exploración del motor de combustión interna. Ahora que conocemos en profundidad la composición y la posición del colector de admisión, vamos a adentrarnos en el corazón del motor de combustión interna para descubrir cómo este componente desempeña un papel fundamental en el proceso de combustión. El papel del colector de admisión en un motor de gasolina. En un motor de gasolina, el colector de admisión es una pieza clave en el proceso de admisión de aire y mezcla de combustible. 1. Proceso de admisión de aire. El colector de admisión aspira aire del exterior, a menudo filtrándolo a través de un filtro de aire, antes de dirigirlo a los cilindros del motor. Este aire fresco es esencial para la combustión, asegurando una reacción óptima con el combustible. 2. Mezcla aire-combustible. El colector de admisión facilita la mezcla precisa de aire y combustible antes de la inyección en los cilindros. Esta mezcla homogénea es crucial para una combustión eficiente, maximizando la potencia y la eficiencia del combustible. 3. ¿Cómo funciona un motor diésel? Los motores diésel tienen sus propias características distintivas en cuanto a la función del colector de admisión. 4. Inyección directa y colector de admisión. A diferencia de los motores de gasolina, los motores diésel suelen utilizar la inyección directa de combustible en los cilindros. Esto influye en el papel del colector de admisión, que debe gestionar la distribución precisa del combustible para garantizar una combustión eficiente. 5. Presión y distribución del combustible. Los motores diésel funcionan a presiones más altas, y el colector de admisión debe estar diseñado
para gestionar estas presiones al tiempo que garantiza una distribución uniforme del combustible a cada cilindro. Comprender el funcionamiento específico del colector de admisión en los motores de gasolina y diésel nos permite apreciar su versatilidad y su papel central en el rendimiento del motor. La siguiente sección explorará cómo localizar el colector de admisión en diferentes tipos de vehículos. Encontrar el colector de admisión, una búsqueda del tesoro mecánica. Ahora que hemos explorado en profundidad cómo funciona el colector de admisión en los motores de gasolina y diésel, es el momento de descubrir cómo localizar este componente crucial en diferentes tipos de vehículos. 2. Ubicación común. En la mayoría de los casos, el colector de admisión está situado en la parte superior del motor, cerca del bloque de cilindros. A menudo se puede identificar por los conductos metálicos que conducen a los cilindros del motor. 3. Factores que afectan a la ubicación. La ubicación exacta puede variar según el fabricante y el modelo. Algunos vehículos pueden tener configuraciones en las que el colector es más visible, lo que facilita su identificación. 5. Colector de admisión en motores más grandes. En los motores más grandes de los vehículos comerciales, el colector de admisión puede ser más grande. También puede estar situado más abajo en el compartimento del motor debido a la disposición específica de la cadena cinemática. 6. Consideraciones sobre la capacidad de carga. Los vehículos comerciales, especialmente los diseñados para transportar cargas pesadas, pueden tener colectores de admisión adaptados a necesidades específicas relacionadas con la capacidad de carga y la potencia del motor. 7. Vehículos híbridos y eléctricos. Los vehículos de propulsión alternativa también incorporan colectores de admisión, aunque su configuración puede diferir debido a la presencia de componentes eléctricos. 8. Lugar del colector en los vehículos de propulsión alternativa. En los vehículos híbridos y eléctricos, el colector de admisión puede integrarse para optimizar la eficiencia energética global, trabajando en tándem con los componentes eléctricos del motor. 9. Integración con otros componentes electrónicos. La integración con los sistemas electrónicos es una consideración importante. Los vehículos de propulsión alternativa pueden tener colectores de admisión diseñados para maximizar la coordinación con los componentes electrónicos del motor. La ubicación del colector de admisión en los diferentes tipos de vehículos requiere una comprensión de las variaciones específicas de cada categoría. La siguiente sección tratará sobre el mantenimiento del colector de admisión, destacando la importancia del mantenimiento preventivo para garantizar un rendimiento óptimo del motor. Mantenimiento del colector de admisión, mantener sano el corazón del motor. Ahora que hemos explorado la ubicación y el papel del colector de admisión en diferentes tipos de vehículos, centrémonos en el mantenimiento de este componente crucial. Un colector de admisión en buenas condiciones es esencial para garantizar un rendimiento óptimo del motor. Señales de posibles problemas. Identifique los signos reveladores que podrían indicar un problema con el colector de admisión. 1. Síntomas de un colector de admisión defectuoso. Pérdida de potencia. Un colector de admisión defectuoso puede provocar una reducción de la potencia del motor. Consumo anormal de combustible. Los problemas en el colector pueden influir negativamente en la relación aire-combustible, afectando a la eficiencia del combustible. 2. Importancia del mantenimiento preventivo. Una vigilancia regular puede ayudar a detectar posibles problemas antes de que se agraven. El mantenimiento preventivo incluye la inspección visual, la supervisión del rendimiento y las comprobaciones periódicas. Limpieza y reparación. Tomar medidas proactivas para limpiar y reparar el colector de admisión es esencial para prolongar su vida útil. 1. Técnicas de limpieza del colector. Limpiadores específicos. Utilice limpiadores diseñados para eliminar los depósitos de carbonilla y los residuos de aceite del interior del colector. Extracción e inspección. En algunos casos, la extracción del colector permite una limpieza más exhaustiva y una inspección visual de los componentes internos. 2. Reparación de grietas y juntas defectuosas. Reparación de grietas. Las grietas pueden comprometer la estanqueidad del colector. Pueden ser necesarios procedimientos de soldadura o soluciones de sellado especializadas. Comprobación de las juntas. Asegúrese de que las juntas del colector están en buen estado. La sustitución de las juntas defectuosas garantizará un sellado correcto. El mantenimiento regular del colector de admisión es esencial para garantizar un rendimiento óptimo del motor. La detección precoz de problemas, combinada con prácticas adecuadas de limpieza y reparación, ayuda a mantener el rendimiento y la eficiencia del motor a largo plazo. Al comprender la ubicación, el funcionamiento y los requisitos de mantenimiento del colector de admisión, los propietarios de vehículos pueden garantizar la longevidad y la fiabilidad de este componente central del motor. FAQ.
todo lo que necesitas saber sobre el colector de admisión. ¿Cuál es la función del colector de admisión en un motor de combustión interna? La función del colector de admisión es transportar el aire exterior a los cilindros del motor, facilitando la mezcla con el combustible. Para una combustión eficiente. ¿Qué materiales se suelen utilizar para fabricar los colectores de admisión? Los colectores de admisión suelen fabricarse con aleaciones de aluminio o acero inoxidable por su resistencia al calor y la corrosión. ¿Cómo puedo detectar un problema con el colector de admisión? Signos como una pérdida de potencia, un consumo de combustible anormal o ruidos inusuales pueden indicar un problema con el colector de admisión. ¿Qué ventajas tiene el mantenimiento preventivo del colector de admisión? El mantenimiento preventivo permite detectar y corregir los problemas antes de que se agraven, lo que ayuda a prolongar la vida útil del colector de admisión y a mantener el rendimiento del motor. ¿Cómo se limpia el colector de admisión? Se pueden utilizar limpiadores específicos diseñados para eliminar los depósitos de carbonilla y los residuos de aceite. En algunos casos, desmontar el colector permite una limpieza más a fondo. ¿Es posible reparar un colector de admisión agrietado? Sí, las grietas pueden repararse mediante soldadura o aplicando soluciones de sellado especializadas, dependiendo de la naturaleza y el alcance de las grietas. Conclusión. En conclusión, el colector de admisión es una pieza clave en el complejo rompecabezas que es el motor de combustión interna. Su composición cuidadosamente elaborada, sus materiales resistentes y su ubicación estratégica hacen que sea esencial para el buen funcionamiento y el rendimiento de un vehículo. Exploramos en detalle cómo funciona el colector de admisión en los motores de gasolina y diésel, destacando su papel crucial en el proceso de admisión de aire, la mezcla de aire y combustible y la combustión eficiente. También recorrimos varios tipos de vehículos, destacando la importancia de comprender las variaciones en la configuración del colector de admisión. El mantenimiento del colector de admisión se reveló como un paso esencial para mantener el motor en buen estado. Detectando los signos de posibles problemas y aplicando prácticas regulares de limpieza y reparación, los propietarios de vehículos pueden garantizar la durabilidad y el rendimiento óptimo de este componente clave. En resumen, el colector de admisión no es una pieza metálica más del motor, es el conductor de la orquesta mecánica, que dirige con precisión el flujo de aire y combustible para crear la armonía necesaria para un rendimiento óptimo del motor. Entender, localizar y mantener este componente es, por tanto, una responsabilidad ineludible para todo aficionado a la mecánica y todo conductor preocupado por la salud de su vehículo.